un programa bien interesante. En esta primera parte del programa estaremos haciendo un balance, como usted sabe, noticioso, de lo que ha acontecido a nivel político, social y en muchos ámbitos. Ha sido un fin de semana muy movido, en el cual también lo invitamos a que sea parte, como siempre, por mensajería de texto o WhatsApp 0414 788-7435 0414 788-7435. Estamos en vivo desde ya en nuestro Instagram Live, @RafaelBotaro1, Botaro con B de Barcelona, doble T, el 1 es un número. Saludamos a los que se conectan. Por allí se conectaba nuestro buen amigo Nayib Zuki, sigue conectado. Nayib Zuki, gran amigo, colega, dirigente gremial del Estado, odontólogo. Y estamos en vivo también por nuestro streaming para toda la gente que se conecta desde los países cercanos o acá mismo en Venezuela, en otros estados de nuestro país, el www.fenix941.com, fenix941.com. En esta primera parte del programa, como digo, haremos un balance noticioso. En la segunda parte del programa tenemos un buen invitado, un buen amigo, a nivel presencial, ya llegó acá a la emisora. Se trata del ingeniero Jorge Itriago, que fue superintendente de PDVSA a inicio de siglo, y ha sido miembro del Colegio de Ingenieros del Estado, un ingeniero geofísico importante del mundo petrolero, que hará un análisis, queremos hacer, refrescar, atender las potencialidades que tiene el Estado en cuanto al tema petrolero, ¿no? Y también, algún planteamiento que seguro saldrá del seno de nuestro gran amigo Jorge Itriago. Lo dicho, en esta primera parte del programa, en esta media hora, vamos a hacer un balance noticioso de lo que ha ocurrido, y desde luego creo que la información que ha roto el celofán es la de la visita de Dinora Figuera, la que es diputada 2015 a la Asamblea Nacional y presidenta de la Asamblea Nacional 2015, ¿no? Vino a Venezuela, estaba asilada en España, se reunió en la embajada americana con el embajador, se reunió con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que está acá en Venezuela, que fue electa en el año 2024, si no estoy mal, 2023, y luego se volvió a ir, y estando fuera se volvió a reunir con los americanos, ¿no? ¿Qué vino a hacer Dinora? Eso lo adelantamos el jueves, que ya llegó el jueves, usted lo escuchó de República, tuvo la primicia. Vino, y el planteamiento que manejábamos ese día y que definitivamente se ha, confirmado, sería que viene en nombre de de esta negociación, de esta realidad. Y ahora, hablando de realidad post 3 de enero, les pondré un audio de la misma Delcy Rodríguez. Viene, entre otras cosas, a seguir avanzando en las condiciones políticas, de libertades y al final electorales. Vamos a ver si consigo por acá una de las cosas a las cuales ella habría venido, pero sin duda la más importante es la construcción de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Se lo decíamos hace un tiempo, estamos prontos a atender el poder electoral nacional. Ya se habían hecho cambios en las políticas del poder parlamentario, porque usted ve que esa Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, desde el 3 de enero viene haciendo cambios. La ley de amnistía, la ley de hidrocarburos, que cambió totalmente y abrió la participación internacional, privada, al mundo petrolero, que es la principal industria del país, la ley de minas, y varios cambios que se han venido dando a nivel parlamentario, a nivel legislativo, el poder legislativo, a nivel del poder presidencial, ejecutivo. Ya ha visto usted también el cambio de narrativa. Aprovecho y le coloco el audio que le comento de ayer. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hice la mención, se lo pongo para que usted saque sus conclusiones. Ha habido un cambio, sin duda alguna, de la narrativa y la visión desde el Ejecutivo Nacional. 3 de enero
reflexión en la política nacional y en nuestra visión de las relaciones internacionales, de retomar camino diplomático con el gobierno de los Estados Unidos. Han transcurrido ya casi 6 meses y siento que ha sido el camino correcto. Dirimir las controversias, dirimir las diferencias, que las hay, que existen a través del espacio diplomático, y garantizar la tranquilidad, la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela. 3 de enero. Bueno, efectivamente, Delcy Rodríguez, ayer esto se da en marco de, bueno, desde luego la visita de Dinora, como hablamos. Vamos a ver qué más puedo agregar. Bueno, comenta que es innecesario dirimir controversias y diferencias con Washington. Esto lo hizo en el Palacio de Miraflores con dirigencia chavista importante. Es automático, ¿no? Ella hablar de eso y que las cámaras vayan a enfocar a Nicolás Maduro Guerra. Es sorprendente, la verdad, se lo digo francamente, estas declaraciones, y que no mencionen por ningún lado o que no exija la libertad, al menos, de Nicolás Maduro, que fue el que precisamente el 3 de enero fue capturado. Es de verdad sorprendente, pero bueno, sin edición le colocamos, mientras llega nuestro poderoso café, muchas gracias, le colocamos lo que ella menciona, ¿no? Precisamente ayer, calentico, ¿no? Entonces, cambios, como le decía, cambios en el Poder Legislativo, en la Asamblea Nacional, cambios en el Poder Ejecutivo, en la Presidencia. Se comenzó a avanzar, y acabo con lo siguiente, en cambios o actualizaciones en el Poder Judicial. Se abrió, como usted sabe, y también se enteró acá en República, una reforma. Ahora tendremos más magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Ayer o antes de ayer, más tardar, se filtró la lista de los que se habían postulado para ser magistrados y magistradas, principales, suplentes de las diversas salas que hay allí. Y también, presuntamente, Dinora vendría a también revisar junto a Dinora, Delcy, o en este caso, digamos, oposición, plataforma unitaria, Delcy, Jorge Rodríguez, oficialismo, chavismo, y Estados Unidos, Trump, Marco Rubio, en ese triángulo, a revisar, bueno, también esos nuevos magistrados que tendremos muy pronto. Y el último poder es el poder ciudadano, el poder moral. Ya tenemos nuevo fiscal, nuevo contralor, y así, ¿no? Es muy importante. Desde República, ¿qué opinión le tenemos con respecto a la visita de Dinora? Sin duda alguna, creemos que es sumamente positivo. Recordar, bueno, durante todos estos años, la Asamblea Nacional 2015, usted recuerda muy bien, se ganó con las 2/3 partes, no se dejó funcionar entre gallos y medianoche, creo que el 27 de diciembre, anularon unos diputados en el estado Amazonas, eso le quitó a la oposición las 2/3 partes, que le permitía precisamente asignar nuevos CNE, hacer muchos más poderes, ¿no? Como manda la Constitución. Y luego, definitivamente, a partir del 5 de enero, la declararon en desacato y prácticamente se convirtió solo en una tribuna política. Esa Asamblea Nacional no tuvo funciones legislativas, no tuvo funciones de ley, de contraloría, no tuvo, se le cercenó. Fue un golpe de Estado, sin duda, voy a decir el nombre, un golpe de Estado al poder parlamentario que ocurrió en ese momento, ¿no? Pero a nivel internacional, luego con las dudas de las siguientes elecciones que hubieron, se mantuvo a nivel nacional un reconocimiento a esa Asamblea Nacional como legítima, ¿no? Y lo cierto es que es muy importante, insisto, Dinora, Trump, Marco Rubio, Estados Unidos, que desde luego entraron el 3 de enero, hicieron lo que hicieron y tienen un papel sumamente importante de liderazgo en este proceso, y al final también Delcy y Jorge Rodríguez, porque ellos son los que están allí, ellos son los que tienen que ayudar, como al parecer lo han venido, es lo que se aprecia, lo han venido haciendo, han venido colaborando en todos estos cambios, liderando, porque lo que acabo de reproducirles que dice Delcy no es poca cosa, ¿no? Contrastándolo con el discurso que tuvieron durante muchísimos años, hasta el 2 de enero del presente año. Permisito, me tomo un café.
Oye, muy bien, tremendo café se sirve aquí en Feni. Yo no sé ustedes, pero aquí se sirve un café de nivel. Bueno, así las cosas, sumamente importante que se esté dando esta negociación con a un árbitro clarísimo que es Estados Unidos, en primera plana, en primera persona, en el primer protagonista, y que esto permita seguir avanzando y que sea lo más rápido posible de cara a lo que quieren todos y cada uno de los venezolanos, que son unas nuevas elecciones, para participar, para decidir su futuro, para decidir su destino, que esas elecciones lleven progreso, que esas elecciones lleven bienestar para la familia, que esas elecciones permitan la vuelta de nuestros familiares. Sin duda alguna, una de las mayores desgracias de estos últimos años es que se dividió, se partió, se fragmentó la familia venezolana. Y bueno, que tengamos estas elecciones pronto. Por allí es preciso, importante hacer un comentario, porque algunos periodistas, bueno, lo hablamos en una república hace unas semanas, periodistas pero comunicadores de plataformas como TikTok, que parecieran que no tienen filtro, pero permiten en declaraciones medio alarmistas, de fácil viralidad, no hay filtro. Bueno, en definitiva, estos comunicadores que ya usted muy bien conoce han dejado dudas con respecto a si hubo o no hubo coordinación, hasta algunos tildar de traición, la visita de Dinora a Venezuela, todo esto que les acabo de comentar con respecto a la que es sin duda la líder de este proceso, la líder política de la oposición, que habló desde luego de María Corina Machado. Pues no, yo creo que no. Yo creo que todo ese esfuerzo debe ser colectivo, y es colectivo, es hermanado, es coordinado, sin duda alguna. Todo el que quiera, incluso desde la acera del frente, que el que alguna vez fue rojo, todo el que quiera acercarse y coadyuvar en este proceso de coordinación, de organización, de cohesión, de trabajo en equipo, en aras de que sea, insisto, lo antes posible ese cambio político, lo antes posible esas elecciones, tiene que ser bienvenido y es bienvenido. Por alguna razón Donald Trump convocó para que tuviera este papel histórico Dinora Figueras, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, pero también, desde luego, estoy seguro, María Corina Machado tiene funciones específicas para coadyuvar en este proceso, avanzarlo lo más rápido posible. Así los demás partidos de la plataforma. Hay partidos que no están en la plataforma unitaria, que también están ayudando, líderes que también están colaborando. Esto es un esfuerzo y un trabajo de todos. En definitiva, esperamos que esto llegue a buen puerto, que lo antes posible tengamos ese CNE imparcial. Les decía, le iba a buscar lo que viene a ser Dinora o los planteamientos. En definitiva es, sin duda alguna, nuevo CNE con esas condiciones electorales, que es libertad de prensa, libertad para que los partidos políticos, que sin duda ya han tenido un avance superlativo, terminen de tener la confianza, las reglas claras para salir a hacer política, para que no sean señalados, no sean perseguidos, tengan libertad plena para hacer su trabajo, libertad de prensa, que de nuevo cualquier dirigente de cualquiera de esos partidos puede ir a la televisión, puede ir a la radio, decir lo que tiene que decir. Es también la devolución de las tarjetas. Recuerde usted que desde hace ya varios años, varios procesos electorales, las tarjetas como la de Primera Justicia, Voluntad Popular, COPEI, incluso tarjetas de en otros aliados como Tupamaro o como Partido Comunista de Venezuela han sido judicializadas. ¿Qué significa eso? Se las han quitado sus dueños y se las han dado a otros, ¿no? Por algún beneficio político, ¿no? Muy bien, otro cafecito. ¿Qué otra cosa se exige? Libertad de los presos políticos que quedan. Lo hicimos en la República, si no es del jueves pasado, si no estoy mal, sí. Hay detenidos todavía por pensar distinto de todas las alas políticas. Mencionamos el caso y solicitamos desde este espacio la libertad de un dirigente de la JPSUV, de la Juventud del Partido Socialista, que hizo al parecer un video, dicen sus familiares, en la campaña de Maduro al 2024 contra el mundo. El 28 de julio se sacó de contexto y fue detenido este joven, y el día de hoy sigue preso.
De hecho, en estos días cumplía años y lo iba a hacer en prisión. En definitiva, reglas claras, tranquilidad. Y bueno, y que luego salgan en ese CNE unos árbitros, unos rectores imparciales y que nos permitan, y un cronograma electoral lo antes posible para iniciar, digamos. Que nos contemos todos, con reglas claras, que la población venezolana tenga la confianza, la seguridad de que su voto sea fiel reflejo de lo que siente todo el pueblo venezolano. 2:19, vamos a pasar a otros temas. Volvemos a poner a disposición nuestro número telefónico para que participe, mensajería de texto y WhatsApp, el 0414-788-7435, 0414-788-7435. Damos un caluroso saludo y muchas gracias a todos los que participan desde Instagram. Max Somoza, buen amigo que está barcelonés, está ahora en Estados Unidos, un abrazo. Y nuestra, jefa, Elvia Soca, saludos. Esa es la mamá de Carlos Alberto Velázquez, siempre está conectada y acompañándonos, apoyando en República. Fíjense, otro tema que quería traer a colación, definitivamente usted sabe, en noticias nos sacude. El domingo pasado fue la segunda vuelta de las elecciones en nuestro hermano país Colombia. Recientemente, y también hablamos acá en República, de las elecciones presidenciales en nuestra también hermana Perú. Y es lamentable el papel definitivo en cualquier escenario, en cualquier momento histórico y triste, papel triste que tiene la izquierda, que tiene el comunismo, que tiene el socialismo en estos momentos. En momentos como este, insisto, ahora y a nivel histórico, les da igual definitivamente llevarse por el medio la ley, la estabilidad de un país, les da igual, con tal de intentar mantener sus intereses, su ambición personal, y muchos de ellos, terminan siendo corruptos, altamente corruptos. Es el caso de ayer, de antes de ayer, el día domingo, ganó Abelardo de la Espriella. Y ojo, yo les digo todas estas cosas, pero no es que yo apoyo, o yo en lo personal, digamos, tengo simpatía con Abelardo de la Espriella o con Keiko Fujimori en el caso de Perú, no. Pero ellos, sin duda alguna, Keiko sí es una política tradicional, pero Abelardo se parece, por ejemplo, a Javier Milei, a Nayib Bukele, son políticos de ahora, muy irreverentes, sin cuidar mucho las formas políticas. Pero muy bien, esto se trata no de derecha o de izquierda, se trata de democracia, de paz, de libertad, de tranquilidad para un país. Abelardo ganó las elecciones el domingo pasado. Primero vimos cómo temprano Petro, el actual presidente de Colombia, una vez más, insisto, segunda vuelta, volvió a votar y volvió a mostrar a las cámaras su voto. Eso es algo ilegal. Tú puedes ser hasta el presidente de la República, pero es ilegal. No puedes hacer eso. Abelardo gana por un estrecho margen, unos 300 o 500 mil votos de diferencia, un 1%, pero un margen tranquilo, no como en Perú. Ahora les cuento el caso de Perú, les doy un avance. Gana Abelardo. ¿Qué hace Petro? Irresponsablemente hace unos tweets poniendo en tela de juicio la victoria de Abelardo, incluso asomando convocatorias de calle. Luego habla Iván Cepeda, que es el candidato de Petro, que perdió, el de izquierda, insisto, muy cerca, pero perdió. Debe ser responsable, mantener primero que tu ambición y que tu proyecto político es la paz y la estabilidad de un país tan grande como Colombia, que además ha sufrido tanto en el pasado reciente, los últimos 100 años. Pues no, también pone en tela de juicio. Solicita la impugnación de varias mesas, y ayer lunes, en menos de 24 horas, la gran cantidad de mesas ya habían sido revisadas y reconfirmadas sus resultados. Abelardo ganó. De hecho, habla el procurador de Colombia y confirma que no hay mayor duda o irregularidad, mejor dicho, y que definitivamente Abelardo es el vencedor. Vamos con Perú. Les leo la noticia, calentico. El candidato de izquierda, recuerden que lo hablamos la semana pasada, la vez pasada, Keiko venía ganando la elección por 5.000 votos de diferencia. Allí se revisaron unas mesas y definitivamente ya a este momento es un poco más cómodo y ya habría
prácticamente terminado el reconteo, Keiko Fujimori tendría de ventaja unos 50.000 votos y es la presidenta electa de Perú. ¿Qué hace el caballero, el candidato de izquierda, Roberto Sánchez? Recuerden que Keiko, esta es la 4ª vez que es candidata y las 3 veces pasadas perdió también por 1 millón de votos, por 500.000 votos, por 300.000 votos, por márgenes muy pequeños, y ella se acostumbró de manera muy temprana ese domingo reconocer los resultados y aceptar que perdió. En esta ocasión, ayer, ella dice, muy bien, ya a esta altura, más bien es contraproducente, la Oficina Nacional Electoral tiene que reconocer la victoria de mi persona, no lo ha hecho, mientras el candidato izquierdista, en la noticia del Diario El Tiempo, un abrazo para nuestros amigos del Diario El Tiempo, el candidato izquierdista Roberto Sánchez solicitó este lunes anular la votación de los peruanos en el extranjero en la segunda vuelta presidencial, como una salida que le permitiría ganar la elección cuando los resultados oficiales se acercan a confirmar el triunfo de la derechista Keiko Fujimori. El postulante asegura que fue gravemente afectado por los cambios solicitados por la Cancillería a los organismos electorales para que las actas de votación sean remitidas al país en forma física y prescindir de su digitalización. Pues sí, 40.600 votos sería ahora mismo la diferencia, mucho más amplia. Lo revisamos en unas repúblicas anteriores, había un momento que Keiko ganaba por 300 votos. Candidato presidencial nacional por 300 votos. Era el 0,01% de diferencia. Bueno, hacemos esa reflexión. Cualquier dirigente político, su primer compromiso, más allá de consigo mismo, con su partido, con su propuesta, es con el país. Vuelvo a poner otro ejemplo latinoamericano, sudamericano. Evo Morales, me parece que fue el sábado, o el lunes o ayer, el presidente actual, Rodrigo Paz, de Bolivia, puso ahora no recuerdo el nombre, en definitiva, el ejército a la calle a intentar poner control. Evo Morales expresidente, fue 14 años presidente de la República, no le bastó al parecer, está convocando a la calle, tiene 2 meses en eso, intentando desestabilizar el país. Lo cual es bien lamentable. Una ley de excepción, estado de excepción, activó el presidente Rodrigo Paz en Bolivia para intentar poner orden. En definitiva, lamentablemente la izquierda, en conclusión, tiene esas conductas. Por eso es muy importante, le hago un llamado a usted, que es población común, que no es dirigente, no es activista en ningún partido político, simplemente con elecciones participa por el candidato de su preferencia. Por eso no debe dejar de participar, no debe dejar de escuchar, de estar atento, de sacar su conclusión de cuál es la mejor planteamiento, cuál es la mejor propuesta, cuál es la que más me beneficia, cuál es la más sincera, y que participe y que vote. Por eso es muy importante. Estos izquierdistas altamente populistas, para lo suyo, pero ayer lo vimos el domingo en Colombia, Petro en algunos sectores, y ellos, Cepeda, la izquierda, alentó la desmovilización, la abstención, el voto nulo. Y hay gente que cae, lamentablemente. No, usted en el llamado debe participar. 2:27, vamos a hacer en estos últimos 3 minutos de la primera parte del programa un repaso rápido, noticioso, para pasar, insisto, a nuestra entrevista de hoy. Muere reclusa en La Crisálida por falta de atención médica. Ya son 26 los fallecidos bajo custodia del régimen en estos 3 meses. Eso fue en la prisión de formación La Crisálida en Los Teques. Bien lamentable. Insuficiencia respiratoria. Fabiana Desiree Páez Fernández, que en paz descanse, es la que habría fallecido. Todas estas muertes se dan básicamente por complicaciones de salud que no son atendidas. En otra noticia que tiene que ver con esto, es escarcelado el general Jackson Gutiérrez tras casi 2 años preso, general de brigada de la aviación militar bolivariana. Fue escarcelado. Qué bueno, esto sí es una buena noticia. Lo que le digo anteriormente sí es verdad, bien alarmante. Atención, les hemos venido haciendo seguimiento al caso del juicio a Rodríguez Zapatero, que es presidente español, también izquierdista por casualidad en España. La justicia española condenó a José Luis Ábalos
exministro, a 24 años de cárcel. Este es el caballero que habría presuntamente recibido en el aeropuerto de Madrid-Barajas a Delcy Rodríguez unos años atrás con un maletín que hasta estos momentos no se sabe qué contenía, ¿no? 24 meses hay que ver la cara a cárcel y por irregularidades en la compra de mascarillas en plena pandemia y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas, ¿no? Ese sería el caso de su sentencia. Por unanimidad, los 7 magistrados imponen asimismo una pena de 19 años de prisión para su ex asesor Koldo García, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama, que confesó el pago de mordidas, le condenan a 4 años y medio. Ábalos, que fue hombre de confianza del presidente del gobierno español Pedro Sánchez y número 3 del Partido Socialista Obrero Español, fue juzgado junto a su asesor Koldo García y a Aldama en un caso por presuntas comisiones ilegales de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de COVID, de corrupción. Hubo también allí un caso de corrupción dentro del Partido Socialista. 4 de julio, recuerden, es el día de la independencia americana. Formalmente llegó un permiso del gobierno americano y al CCCT, al Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, para que en la azotea de ese centro comercial se disfrute, Caracas disfrute lo que disfruta todo el pueblo americano, los fuegos artificiales del día de la independencia. 12:30, vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con más de República. Así es, 12:34, volvemos con más de República. Antes de entrar con nuestro invitado de hoy, quería hacerle un comentario con lo que hablamos antes de ir a la pausa, el tema de España, del juicio contra la izquierda, los dirigentes del Partido Socialista. También fue citada la esposa del actual presidente Pedro Sánchez y le fue retirada el pasaporte. Ella es acusada por tráfico de influencia. Madre mía, entonces es la esposa de Pedro Sánchez, la mano derecha y la izquierda, básicamente, tanto de su gobierno como del Partido Socialista Español. Bueno, ya veremos. Y otra cosa, y tantos llamados de la oposición con razón, diciéndole, oye, esto afecta la percepción, la estabilidad de tu gobierno. Allá en España existe la figura de que él adelante las elecciones, las convoque, como que renuncia al gobierno y convoca elecciones, creo que son en 60 días. Y él no lo ha hecho. Él está esperando que finalice su periodo, que es en el año 2027. Muy bien, 12:35. Vamos con nuestro invitado de hoy. Sin antes ponerle a disposición una vez más nuestro número telefónico para mensajería de texto y WhatsApp: 0414-788-7435. 0414-788-7435. Hoy está con nosotros el ingeniero geofísico Jorge Thiago, geofísico consultor senior. Ya hablaremos de eso. Cuenta con una experiencia, además suatiguense, originario del Tigre, establecido hace muchísimos años aquí en Barcelona, trabajó en México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, y es ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Anzoátegui. Jorge Thiago, bienvenido a República y a Fénix. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Bueno, Jorge, primero, claro, varias cosas que atender en esta entrevista, que preguntarte. Sin duda alguna me es interesante, primero nos comentes tu experiencia. Fuiste parte importante de PDVSA aquí en Anzoátegui, trabajaste en todos esos países que ya mencioné. Coméntanos con tu experiencia y a la vez qué planes, porque me comentabas fuera de aire, ya ustedes han adelantado algunos planes que impactarían directamente a los anzoatiguenses. Bueno, primero te voy a hablar a nivel global. Ajá. A nivel global tenemos un consumo energético mundial. Tenemos el 34% de petróleo, el 26% de carbón y el 22% de gas natural. Esto da un 80% de consumo de energía de combustible fósil. Pero está el atenuante que estos tienen emisión de CO2. Claro. Y tenemos 10% de biomasa, 5% de energía nuclear, 5% de hidroeléctrica, entre ellos está la eólica, la energía verde y así sucesivamente. Esto para completar el 80% de la energía a nivel mundial. Ahora, vamos en el contexto de Venezuela.
Nosotros tenemos en la faja petrolífera de Orinoco 306 mil billones de petróleo de reserva 2P. Las reservas de 2P son las probadas y probables. De esos 306 mil billones que tenemos, se hizo con un factor de recobro del 20%. Factor de recobro es lo que tú puedes sacar de ganancia. Sí, lo que puedes sacar de petróleo. Okay. 20% es bastante acucioso porque la mayoría de la gente pone el factor de recobro entre un 10 y un 15%. Bueno, pero ahí se dio 20% y por eso esa cifra, porque si le vamos un día un 15%, son 115, 130 mil, que es mucho petróleo también de más. Okay. Pero ahí se puso el 20% porque supuestamente a medida que avanzaran los años, la tecnología iba a ir desplazando el petróleo. A ir sacando el petróleo con un factor. Pero eso como que se ha dilatado, se ha retrasado. Claro, ¿no? Se ha retrasado porque aún el petróleo será necesario por muchos más años de lo que se decía hace unos 5 o 6 años, ¿no? No, el petróleo se estima que tiene vida útil de 30 a 50 años. Okay. Entonces ve, de ahí tenemos que de esa reserva también tenemos petróleo liviano y mediano, que tenemos de reserva 3 mil billones de barriles de reservas de petróleo mediano. Este petróleo liviano es el que es mucho más fácil de procesar que el pesado, ¿no? Que es el que tenemos de sobra. El de la faja es un petróleo de 8 a 10 grados API, que tiene que ser procesado con diluente. Y es pesado. Sí, con diluente y otros mecanismos para poder sacarlo, para llevarlo a los mejoradores. Y hacer una componente para sacar el petróleo que se llama Merey 16. Mira, ¿y trabajaste entonces en México, en Houston? Sí, en Colombia? fui consultor de geofísico ahí en la parte de interpretación sísmica, buscando las trampas estructurales para supuestamente la perforación. ¿En qué año es eso, Jorge? Eso fue desde el año 2009 a 2016 más o menos. ¿Y estuviste en PDVSA qué años? Desde el año 82 hasta el 2021 cuando nos sacaron. Ah, caramba, tú eres víctima del pitazo. Sí. Bueno, bueno. Entonces de ahí tenemos también el gas. Tenemos 200.6 trillones de pies cúbicos de gas. Uy, eso es otra cosa espectacular. Sí. De eso, el 80% de eso es gas asociado. Gas asociado significa que se saca con el petróleo y el gas. Y el otro por ciento es el gas libre, que es el líquido del gas libre. Sí, sí. De ahí que de esos tenemos 5.5 a 5.7 metros cúbicos de billones de pies, de billones de mucho gas. De y en nosotros hay mucho gas, ¿no? Sí, tenemos ahí más que todo la parte de Anaco y la parte militar. Mira, pero entonces cuéntanos, Jorge, 12:40. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, de aquí, aquí hay un plan para la recuperación del petróleo de Venezuela. Eso es. Es decir, tenemos un plan de 5 años. ¿Cuál es el plan de 5 años? Bueno, del 2026 al 2028, nosotros tenemos 30.700 pozos perforados en el Eso país, es a nivel nacional, okay. a nivel nacional, en el país. Y eso solamente, el 28% de esos 30.720 pozos sostiene la producción actual. Caramba. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo para la primera fase del 2026 al 2028? Bueno, agarrar, porque tenemos entre 18.000 y 20.000 pozos que están inactivos. Es decir, que han mermado pues. Los han abandonado, ¿no? Sí, abandonado y que ya hicieron su trabajo, pero ahí con ciertos mecanismos de factura de recobro, tú puedes, esos pozos, hacer el mantenimiento. Hay unos que necesitan mantenimiento menores, pero hay otros que necesitan mantenimiento mayores. Claro. De esos pozos tú puedes tener un promedio de hacerlo y sacar entre 30 a 70 barriles diarios de cada de esos pozos. Si tú sumas eso, eso es la primera fase del 2027-2028, te da más o menos de 400 a 600 mil barriles diarios. Más de lo que están actualmente. Más de lo que están actualmente. O sea, llegaríamos a 1.800.000 o 900.000, casi 2 millones. No, eso llegaría
a 1.500.000, 1.600.000 hasta el 2028. Tenemos la segunda etapa, que es del 2029 al 2031, y es con los mejoradores, poner activos los mejoradores, modernizar los mejoradores. Eso te da para ese periodo una producción de 2.0 millones de barriles. Y la tercera etapa, que sería el desarrollo pleno de la faja, y con adquisición de otra nueva refinería, te daría más o menos 3 millones de barriles, 3.200.000 barriles, que es lo que teníamos actualmente cuando vino el desastre de la industria petrolera. O sea que teníamos 3 millones de barriles en 2001. El 2031. No, teníamos, que dijiste, antes de comenzar el desastre. Sí, claro, teníamos 3.200.000 barriles En de el lo que 2000. producía. En el 2000-2001. Exactamente cuando se desarrolló. Y tendríamos ahora que esperar hasta el 2030. Al 2031 para poder tener y haciendo las inversiones que necesita, porque para hacer eso se necesita un CAPEX más o menos de 98 a 110.000 billones de dólares. ¿Qué es el CAPEX? El CAPEX es el gasto de las inversiones. ¿Cuánto? Es de entre 98.000 a 110.000 millones de dólares. Y eso de la industria te la... ¿Cuánto dinero? Sí, entonces, claro, esas son las metas más o menos para poder tener esa producción. No es que tú, claro, ahí ahorita en la faja, por lo menos ahorita se produce 550, 600.000 barriles barriles diarios de petróleo, pero con las empresas Chevron ha aumentado a... ¿Cuánto está hoy? Creo que esto es entre 650 y 700.000 barriles. Pero por ahí hemos visto en internet, algunos hablan de 1.100.000 ahora mismo. No, la producción ahorita actual es 1.110.000. Ok. Esa es la producción actual ahorita de Venezuela, que ha aumentado un poquito, que antes estaba en 900. 800. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ese es lo que tenemos un plazo a 5 años, lo que podemos llegar, claro. No significa que la faja nada más va a producir 2 millones. La faja puede producir 4 hasta 6 millones, depende de la capacidad de la inyección de dinero que se le dé. Muy bien, Jorge Triago, estamos con Jorge Triago, ingeniero geofísico, vicepresidente del Colegio de Ingenieros del Estado, conocedor del mundo petrolero, trabajó, ya lo dijo, casi 20 años en PDVSA. ¿Cómo ves hoy, Jorge? A ver, primero, ilumínanos un poco. ¿Cómo encontró el 3 de enero el aparato petrolero nacional y de Anzoátegui? Y luego de estos meses que hemos visto en la noticia, lo hemos repasado acá, muchos acuerdos sellados con empresas petroleras internacionales. Bueno, mira, ¿Qué expectativa hay? ¿Cómo está eso ahora? Con respecto al Anzoátegui, más que todo en la refinería de Puerto La Cruz, nosotros producíamos 215.000 barriles diarios de petróleo. Ahorita al 3 de enero se producía entre el 10 y el 15%. Eso es el déficit que hay de la gasolina y todo el diluente, igual que para ¿Se produce gasolina aquí en Puerto La Cruz? No. Sí, igual que para Guaná y el Palito. La producción total de todo eso llega a 400.000 barriles para refinar, que antes se producía 1.300.000 y pico. Es la declinación que se ha producido. Ok, y ahora mismo, luego del 3 de enero, con estos acuerdos que han sellado estas empresas, ¿se ha visto alguna mejoría, alguna preparación? Me hablabas antes de esos planes que tienen ustedes. También te pregunto, ¿esos planes están... ¿Cómo son? ¿Se lo han puesto a la orden de estas empresas internacionales? ¿Tú has hecho algunas reuniones, algunos planteamientos? Hasta ahorita no hemos hecho reuniones, pero estamos previstos hacer reuniones con las empresas internacionales que lleguen para ver cómo va a ser el... Pero no han llegado a Anzoátegui. Anzoátegui no ha llegado, lo que hay es en Caracas acuerdos y todo eso, pero todavía eso no ha empezado. Ah, bueno, ok. Mira, Jorge, 12:47. Hablamos un poco del tema del Colegio de Ingenieros, porque me es atractivo. Fuiste vicepresidente del Colegio de Ingenieros del Estado y creo, confírmame, del Colegio Nacional de Ingenieros. ¿Fuiste miembro? No, fui del FOPRE. El Fondo de Prevención Social del Colegio de Ingenieros a nivel nacional. Del colegio. ¿Cómo está el colegio hoy de ingenieros? ¿Cómo tú evalúas el desempeño del colegio?
¿En qué andan? Cuéntame. Bueno, mira, ahorita, para serte sincero, todos los colegios, este gobierno se encargó de destruirlos. Aquí no se ha diezmado la capacidad de darle al agremiado los beneficios. La contraprestación, caramba, por estar Sí, ahí. los beneficios que se ha tenido. Por ejemplo, aquí la directiva de ahorita presente tiene más de 12 años que no hacen elecciones, Sí. cuando las elecciones son de cada 2 años. Y yo digo que también es falta porque las elecciones son por el CNE, pero falta también de la El CNE no directiva. atendió eso. No, a veces los mismos colegios, los mismos representantes no meten la petición al CNE para quedarse tranquilo, porque como este es un gobierno Para atípico, mantenerse. para mantenerse. Ahora, también esto ha mermado porque tú sabes que el Colegio de Ingeniero es el asesor del Estado en Claro. obras de infraestructura y toda esa cuestión, y aquí prácticamente no han ocupado el Colegio de Ingenieros, porque nosotros teníamos antes una cuestión que llamaban rendición de cuentas, pero de la mano de obra. Tú ves antes que antes ponían obra tal, ingeniero residente tal, o ingeniero de obra tal. Las vallas, Las vallas. informativas, eso cuando fuimos diputados del Consejo Legislativo bastante que lo solicitamos. No, ahora no se ve. Ahora no sé, porque antes estaba en el Colegio de Ingenieros una cuestión que llamaban OSEPRO, que era el regulador de todas las obras. Claro. Y le daban el libro para que vayan. Y eso se ha diezmado. Bueno, entonces Ya no. tenemos que reconquistar eso y Jorge, las elecciones de todos los colegios, porque todos los colegios están en enfermos ahorita. Jorge, República te brinda un café. Por muchas gracias, favor, hermano. deleítalo, que yo también voy. Muchas gracias. Muy bien, 12:49 de la mañana. Pues sí, pues sí. Bueno, a ver, Jorge, en tu dilatada experiencia, ¿cómo ves la reconstrucción del aparato petrolero nacional y del Anzoátegui para estos años? ¿Estás esperanzador? ¿Crees que es un trabajo muy difícil el que se nos viene? ¿Cómo ves eso, Jorge? No es muy dramático, porque aquí está la infraestructura, aquí está todo y la capacidad técnica. Está muy maltratada la infraestructura. Sí, bueno, no, más o menos, sí, porque la han descuidado mucho, nos falta mucho mantenimiento. Pero también tenemos gente muy valiosa que está en el extranjero, que está dispuesto a venir y dispuesto a contribuir. ¿Seguro que están dispuestos a venir? Sí, nosotros hemos hecho un censo y hay muchos ingenieros afuera que quieren regresar a su patria, pues, y hacer el país. Es decir, este país no se va a reconstruir, se va a construir de nuevo. Ah, Ok. bueno. Y yo me imagino que a esos ingenieros les reconforta, les da confianza que ahora con la ley de hidrocarburos se ha dado amplitud total a la participación privada, porque esa empresa privada internacional les brinda a los ingenieros, como lo hemos dicho en República, brinda al simple obrero, el de más abajo, un salario interesante, importante, ¿no? Exactamente, porque tú te pones a ver. Además que el contrato es por concurso, por currículum. No, y que tiene que volver la meritocracia, porque la meritocracia es un factor muy importante en la industria, porque es la capacidad de tú hacer las cosas y ingeniarte pues, en las cuestiones para la producción y todas esas cuestiones. Mira, Jorge, yo creo que voy al inicio. Hablábamos de la vida útil que tiene el petróleo en Venezuela y a nivel mundial. Hablabas de 30 a 50 años. Hace algunos años había a nivel mundial un movimiento en contra de la contaminación, desde luego. Mira, te voy a decir, Ajá. nosotros tenemos 3.500 años de autoabastecimiento. 3.500 años. Bueno, pero la grandísima mayoría de ese petróleo se va a perder porque Claro, ya no hará falta. no se va a poder. No va a ser necesario, no va a utilizarse, ¿no? Pero allá iba mi pregunta justamente, porque hace unos años veíamos cómo a nivel mundial había una condena contra la contaminación que desde luego dan Claro, como el petróleo. por el dióxido de carbono El dióxido de carbono que que libera la libera. atmósfera. Sí, pero mi pregunta es la El efecto siguiente. invernadero, pues. Claro. Mi pregunta es la siguiente, porque la respuesta sería promover las energías verdes, las energías renovables, la energía eólica, la energía Eso es importante. hidro. ¿Cómo ves eso? Tu opinión primero, a nivel mundial.
¿esa energía es estable, sirve, es positiva, seguir ampliando, atender a ella? ¿O es, por ejemplo, como dice Trump, que se deje el mundo de eso, que lo que de verdad conviene es la energía que ya venimos utilizando de petróleo? ¿Qué tú opinas? ¿Qué opinas? Yo opino diferente. Lo que yo creo es la energía eólica, la energía fotovoltaica, la hidráulica, esos son energías sin contaminación de dióxido de carbono, y ese es el futuro que nos viene. Porque te voy a decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de energía fotovoltaica. Alemania tiene nada más 190 días en el año para agarrar energía solar. Nosotros en Venezuela tenemos 300 días para insolación. Te vas a Maracaibo, te vas a la parte oriental, y eso es, olvídate, energía que tenemos ahí bastante suficiente, y eso lo podemos potenciar en Venezuela. Esa es otra cosa que hay que... Allá iba mi siguiente pregunta, porque tú dices hace un momento, hay que construir la empresa petrolera y energética venezolana. Muy bien, entonces tú, si de ti dependiera, nos enfocaríamos fuertemente en esas energías renovables. Claro, la energía verde, que cero contaminación de carbono y toda esa cuestión, el hidrógeno, y así vamos avanzando poco a poco. Y en estos primeros planes que entiendo tú has participado, ¿se ha contemplado eso? Se está contemplando. Oye, qué bueno, qué bueno. Y sí, porque, a ver, ilumínanos un poco. La fotovoltaica es clara, es el tema solar. Son los paneles solares. La eólica son los... Tenemos eólica. ¿Tenemos cómo producir energía eólica? En Falcón. En Falcón. Hay una buena Los brisa. vientos. Solo en Falcón. En Anzoátegui no. Puede ser, pero hay que ver. Pero aquí en Anzoátegui más la fotovoltaica. La hidroeléctrica siempre la hemos tenido. Se perdió estos últimos años de revolución. Inclusive nosotros tenemos que tener una fuente bastante grande de inteligencia artificial. Porque tenemos el Guri ahí. Ajá. Y lo que no hace falta, agua y electricidad, más nada. Y esa es la inteligencia artificial para refrescar todo ese almacenamiento que tiene la inteligencia artificial. Y no es solo el Guri, ahora es Tocoma. Exacto. Y por ejemplo, aquí en Anzoátegui, en el sur del estado, hay una reserva importante de agua. Sí. Está el Turimiquira aquí arriba, que también pudiera hacerse algo con respecto a eso. Hay agua, en Venezuela hay agua dulce. Hay agua dulce, sí. Es más, somos uno de los países más bendecido con respecto del agua dulce. Pues. Hablamos de la solar, hablamos de la hidro, hablamos de la eólica. ¿Qué otra que pudiera activarse en Venezuela, atenderse? La verde con el hidrógeno. La que llaman nuclear. La energía nuclear, porque en Estados Unidos tiene energía nuclear. Okay. Nada más la India, Japón son los que tienen energía nuclear. ¿Qué es la que se llama atómica? Sí, porque la energía nuclear es más que todo a esos países que como la India y China. Pero la India contamina mucho, porque por ejemplo, eso mismo, la India es de los únicos países actualmente que sigue comprando el coque. Venezuela ha vendido coque a India, lo usa como combustible, pero eso es sumamente contaminante. Bueno, hablando del coque, el coque se... ¿Qué hacer con el coque, Jorge? El coque, aquí al lado de don José queda mucho. El coque tiene dos factores. El coque del carbón y el coque del petróleo. El coque del carbón te da es la parte siderúrgica, y el coque del petróleo es el PET, y él te da la parte de cemento y la parte de ánodo. Ok. Entonces, claro. Pero insisto, ilumínanos. En Venezuela, en estos últimos años, al menos, es lo que nos concierne, cercano a la actualidad, eso que tú estás hablando se ha hecho, se ha promovido, porque es que uno pasa por José y lo que ve es cerros y cerros de coque. Se está transformando, se le está dando utilidad al coque en Venezuela. Ahí en los cerros de coque es porque la correa transformadora se había echado a perder y se fue acumulando. Acuérdate que el coque es el residuo del petróleo pesado que contiene azufre. Claro. Y eso... Pero se está utilizando, se está usando para algo en Venezuela, se está aprovechando, o solo se exporta. Hasta ahorita yo creo que se está exportando para Venezuela. Mal hecho, hay que entenderlo, ¿no te parece? No, sí, hay que ver cómo utilizar. Que meter la lupa ahí. Y el coque se produce más o menos anualmente entre 4 a 0.5 millones de toneladas al año.
aquí en... Sí, claro, mucho, Sí. es que no nos hemos acostumbrado. Además de que otra cosa, y te pregunto, Jorge, porque hablamos ahora, esto último, el coque y la pregunta a continuación tiene que ver con el día a día acá en la zona norte de Anzoátegui. Se ha hecho costumbre que a veces pegan olores fuertes hacia acá de azufre. La mitigación de azufre. Y ¿Eso por qué se da primero? Un por tema de filtro, la parte ambiental, porque eso tiene, eso tiene los fósiles de la parte esa que contamina el ambiente. Pero entiendo que cada mechullo tiene un filtro que los han venido quitando. Sí, para no hacer ellos tienen un mantenimiento. filtro, y cuando tú ves a veces que la gente se empieza... Bueno, claro, y el olor. El olor, todo eso y es el producto de esa cuestión. Y bueno, entonces, para eliminar la energía fósil es la verde. La energía verde, lo que te dije, la fotovoltaica, hidroeléctrica, es la única parte. Interesante. Bueno, Jorge, 12 y 58 minutos. Palabras finales, Jorge Triago, ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros del Estado, ingeniero geofísico. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es tener fe, tener esperanza, porque aquí estoy viendo un país provisor donde todo el mundo va a tener trabajo y va a tener esperanza para una vida mejor. Bueno, muchas gracias.